Se conecta. Ok. Bueno, entonces la otra, no sé si tienen preguntas sobre este tema, de más preguntas sobre esto. Ah, no, yo les estaba diciendo que para mí lo más, pues lo significativo es el tema que hay en la Biblia de María. Guardaba todas las experiencias que vivía en su corazón, lo guardaba en su corazón. No sé si ustedes pueden ver es lo que significa esa frase. María guardaba todo en su corazón. ¿Qué significaría? ¿Qué significado tendrá esa frase? Para mí que ella era muy discreta y todo, fuera alegría, tristeza, una mala mirada, todo lo guardaba en su corazón porque es la forma de poder presentarse a Dios para que a él no lo limpie. Claro, se quedaba meditando, ¿verdad? No llegaba a la conclusión rápida de este es aquello, o esto fue aquello, o esto es un buen fruto, o esto fue un mal fruto, porque yo como mamá me he puesto a pensar, si yo veo a mi hijo así como ver a Jesús de Nazaret, yo automáticamente tendría que preguntarme, ¿qué mal hice? ¿Qué hice tan mal para que eso le pasara a él? Eso como que vendría en mí automáticamente, ¿verdad? Porque yo tendría que pensar, algo hice mal para que esto pasara aquí. Entonces, el fruto no se puede sacar tan fácilmente según nuestra interpretación humana. Entonces digo yo que esa frase que dice que guardaba todo en su corazón es, es muy valiosa, es casi una frase diamante, porque nos está diciendo cómo es que nosotros debemos interiorizar, porque nosotros no es el que le vamos a dar el valor al fruto, ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta que nosotros no es el que vamos a decir, este fruto fue bueno, esto que hice, eso no lo vamos a hacer nosotros. No sé si lo logran captar, pero el fruto, el valor del fruto, lo va a dar él, porque él es el dueño de la viña y nosotros somos sus trabajadores. Entonces él es el que va a valorar de acuerdo a nuestras tendencias, inclinaciones, todo lo que es nuestra humanidad. No sé si logran captar eso, pues, pero para mí es muy importante esa frase de María, esa frase que se dice de María en la Biblia, guardaba todo en su corazón. Porque... Sí, pero para mí también ese guardaba era como que hubiera tenido, digamos, actualmente se dice un banco de datos, que en determinado momento de su vida ella hacía uso de eso que había meditado y guardado en su corazón. O sea, siempre eso que guardaba era presente cuando ella lo necesitó. Sí, seguramente que sí. Es que ese guardar en el corazón tiene muchas implicaciones a lo largo de la vida. En primer lugar, no perder la memoria histórica, por ejemplo. Y sobre todo la memoria histórica de lo que Dios hace en nuestra vida. Segundo, no perder nuestra identidad, quiénes somos, qué somos, por qué lo somos. Ese guardaba todo en su corazón, tiene 1.000.000 de implicaciones, que es cuando nosotros tendríamos que ver que a veces no es necesario leer un capítulo entero de la Biblia, sino a veces, por ejemplo, hablando del taller de la cartita, nosotros podríamos hacer un diálogo con María preguntándole qué significaba para ti guardar todo en tu corazón. Por ejemplo, empezar un diálogo así. Y decir, bueno, yo lo que considero para mí, si yo guardo en mi corazón, tal vez me volvería resentida o amargada. Y yo he pensado tal vez no guardar en mi corazón nada de eso. No sé, saldría todo un diálogo en relación solo a esa frase. Un diálogo con María. Sí, si ustedes se dan cuenta, el tema del taller de la carta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos trabajar eso? Entonces, ya en la segunda página, o sea, en el segundo tema, mejor dicho, en la página 51, tenemos adquirir la experiencia. Ya en este criterio interno nos damos cuenta,
de que en la acción no podemos saber si estamos bien o mal, y con los resultados tampoco. Pero sí nos podemos dar cuenta de que vamos adquiriendo, si somos observadores, cierta experiencia en las cosas. ¿Por qué pasaron así? ¿Por qué no pasaron aquí? ¿Por qué lo debo de hacer de esta manera o de otra? En fin. Entonces dice aquí, adquirir la experiencia. Hemos dicho anteriormente que nuestra capacidad concreta para reconocer las mociones del Espíritu Santo proviene de la adquisición de una especie de sentido espiritual. Entonces nosotros tenemos lo que llamamos sentido común. Sentido común es, bueno, aquí me equivoqué, aquí esto no lo debo de hacer. Eso se llama sentido común. Eso es algo, si yo sigo metida en esta forma de pensar, esto ya no me funciona. Sentido común. Pero también hay un sentido espiritual. Y dice que este último, o sea, el sentido espiritual, es un don de Dios, pero se desarrolla y se afianza también gracias a la experiencia. ¿Cómo lo comprenden? ¿Cómo comprenden esas experiencias vividas? Uno no puede hablar de algo que uno no ha vivido, porque cuando uno tiene la experiencia de vivir cierta situación, cabal le queda a uno, ¿cómo se dice? Esa forma de poder ayudar a alguien, porque uno ya lo vivió, entonces uno lo tiene ya en su memoria, en su sentido, para poder aconsejar a otros. No pero por ejemplo, no es tanto dejarse llevar, digamos, por el sentido común, sino que el sentido espiritual es lo que va afianzando la fe. Y es la experiencia vivida que alimenta mi fe. Y yo pienso que ese que se alcanza como, digamos, si lo vemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, a mí me dicen, mire, voy a llevar a mi niño a la clínica en noviembre, porque ya empezó con cierta molestia. Inmediatamente yo digo, este niño, la semana entrante me están llamando que lo mire de emergencia. ¿Pero por qué? Porque yo ya de tanto trabajar con los niños ya sé que eso va a pasar. Entonces creo que esta experiencia espiritual llega según las veces que uno busque vivir la intimidad espiritual y la identificación, porque así como uno de mamá, cuando un niño dice mamá en medio de 20 niños, uno sabe que es la voz de su niño, porque la conoce, porque la ama, porque entonces en la medida en que nosotros busquemos tener esas experiencias, esa intimidad espiritual, en esa medida es que vamos, como quien dice, teniendo práctica y pudiendo reconocer, pudiendo tener esa experiencia, ese sentido espiritual. Porque lo vamos, en la medida que uno repite y repite, como cuando uno llega a un lugar, la primera vez se pierde un montón de veces. La segunda vez ya más o menos se pierde menos. Pero si usted va ahí cada semana, con mucha frecuencia, ya después llega aún platicando sin darse cuenta. Ese es el sentido espiritual. En la medida que busquemos las experiencias espirituales, vamos a alimentar y hacer crecer nuestro sentido espiritual. Pero bueno, digamos que nosotros aquí estamos hablando acuérdense que aquí no es tal vez tanto un sentido espiritual, sino es un criterio interno. Y sí, aquí dice, ¿verdad? Que se tiene una especie, pero dice una especie de sentido espiritual. No sé si ustedes entienden la palabra especie como yo la entiendo, que nosotros, sí, para formas de hablar pedagógicas o didácticas, nosotros hacemos esa diferencia, pero para formas humanas, nosotros pues no tenemos un sentido espiritual y un sentido común, sino que los dos están juntos.
No sé si me captan. Porque nosotros no somos solo espíritu o solo carne, somos las dos cosas integradas. Por eso dice aquí un cierto o una especie. Está como diciendo, hay que darse cuenta que así como tenemos el sentido común, en el sentido común, las experiencias que nos van como gratificando y haciendo más fácil el camino de la práctica, también en la medida interna tenemos esa práctica que también tiene consecuencias, tiene experiencias. Pero entonces aquí básicamente, ¿a qué se refiere esa especie de sentido espiritual? Esa especie de sentido espiritual por fuerza tiene que resultar en la vida práctica. O sea, es algo de adentro que tiene que salir para afuera. No es algo de adentro que se tiene que quedar adentro, como una... Pero para que salga de adentro para afuera, tuvo que haber entrado. Por eso es que yo, ¿verdad? Por eso es que yo pienso que en la medida de que busquemos la experiencia, la vamos teniendo, nos vamos como alimentando y va quedando dentro. Sí, o sea que es como un ping-pong de adentro para afuera y de afuera para adentro. Es un juego de ping-pong que nosotros tenemos que estar observando los dos movimientos. O sea, tengo la experiencia de afuera, la recibo, la integro en mi vida, la guardo y la contemplo en mi corazón, y entonces luego vuelve a salir esa experiencia para afuera de otra manera, ya reciclada, por decir así. Entonces, así en ese juego de afuera para adentro y de adentro para afuera, es como nosotros vamos creciendo. No crecemos solo espiritualmente y humanamente, no se puede. No. Entonces tenemos que ir integrando esas dos cosas. Entonces dice, ya entró Daisy. Ya, bienvenida Daisy, María. ¿Y qué pasaría que no podían entrar, Ale? No hay internet en la casa. Era problema de ustedes, ok. ¿Y entonces? Ahorita estamos reseteando el router. Eso, ella tan técnica y profesional. No. Ay, qué bueno. Bueno, pues qué bueno que ahí entraron, me alegro. De todas maneras está grabado las dos sesiones y se las mando más tarde. Va, gracias. Dice, al constatar el resultado obtenido tras ciertas decisiones, fruto de lo que pensamos ser inspiraciones, o sea, nosotros tenemos esa idea que son inspiraciones, con frecuencia estaremos en condiciones de darnos cuenta de si nuestra idea, o sea, de nuestro pensamiento, procedía de Dios o si era solamente producto de nuestra psicología. Eso no siempre es agradable para nuestro orgullo. No nos gusta mucho reconocer que nos hemos equivocado, pero hay que pasar por eso. A ver, ¿cómo comprenden eso? Pues yo pienso que no solo aprendemos de lo bueno que nos pasa, muchas veces aprendemos más de las cosas, no negativas, sino que las cosas que no son, de las dificultades, por decirlo así. Aprendemos mucho de las dificultades si sabemos encontrar y buscar la enseñanza en lo que nos está pasando. Eso hace que las experiencias no gratas nos edifiquen mucho. ¿Y podemos poner algún ejemplo personal sobre eso, sobre este párrafo? Dice, a veces al constatar el resultado obtenido tras ciertas decisiones, el fruto de lo que pensamos que eran inspiraciones, con frecuencia estaremos en condiciones de darnos cuenta de si nuestras ideas procedían de Dios. Podíamos poner un ejemplo personal de algo que nosotros pensamos, esto lo hice porque era de Dios, y luego me doy cuenta, no necesariamente por los frutos, porque pueden ser frutos buenos,
pero yo me doy cuenta y digo, no, esto no era de él, no era de él, definitivamente. ¿Tienen alguna experiencia que puedan compartir de eso? Yo creo que yo tengo la experiencia de este fin de semana. Cuando yo les dije, miren, necesito ayuda, tengo un ataque de pánico y todo, era una experiencia negativa de algo que yo estaba pidiendo, pero que yo estaba sobrepasándome de lo que debiera de hacer. Y entonces eso hizo que yo entrara en pánico. Entonces, ustedes, cada una me fue hablando y en lo que cada una me iba hablando, yo iba encontrando algo de lo que me pasaba hasta que concluí que yo iba a una velocidad que no era la indicada. Por eso a mí se me estaba quitando la paz. Y concluí que tenía que como no estaba en la capacidad de escuchar, no estaba con la paz, por eso les hablaba antes de la paz que uno necesita para escuchar. El Señor me habló fuerte en ese momento, dándome cuenta que ese sentimiento que tenía era porque estaba tomando el camino equivocado. No que Él me estaba dando, sino creyendo yo que ese era el camino que tenía que tomar. Inmediatamente que lo identifiqué y me di cuenta, la paz regresó. Totalmente. Inmediatamente las cosas se fueron como cuchillo en mantequilla. Con una paz increíble. Alguien de las personas que me hablaba me decía, lo que tiene que buscar es sentir el gozo y disfrutar en cada cosa que le está pasando. Y eso fue lo que llegué a tener. Entonces, sí me di cuenta que la que estaba equivocando el camino era yo. Y lo pude discernir en mi inquietud. Ok. Es un bonito ejemplo de varias cosas. Es un bonito ejemplo, en primer lugar, de lo que es la comunidad, ¿me entiende? Lo que es la comunidad, con lo que decía la Lupita, cada quien le fue aportando distinta forma de apoyo. Entonces la comunidad es esa, apoya para el crecimiento. Y obviamente lo que está en el centro de ese crecimiento es la fe, porque me imagino que los comentarios que recibió fueron desde la fe. Todos. Desde el querer. Y sabe que una cosa bien interesante, bien interesante, que recibí comentarios desde la fe de personas de otro credo religioso. Totalmente diferente su línea, pero que en medio de todo tenía perlitas. ¿Verdad? Muchas cosas, si ustedes quieren, me dijo 100 palabras y de las 100 palabras con 40 yo no estaba de acuerdo. Sabía que no era la línea del Señor, pero las otras 60 me sirvieron. Pues claro, ahí está. Entonces, esa es una práctica como cuando hace muchos años, yo no sé si ustedes como niñas le ayudaron a la abuelita o a la mamá a limpiar frijoles. Y venían como se acuerdan que se compraban, las libras se compraban, bueno, al menos así lo compraba mi familia, no sé, pero se compraba el frijol ahí libreado, ¿verdad? No en bolsitas. Y entonces, yo todavía lo compro así, no tenga pena. Yo todavía lo compro así también. Miriam nos gana porque Miriam lo trae de la siembra a su casa. Entonces se recuerdan que en la libra de frijoles, pues eran frijoles, claramente, pero lo que tocaba era limpiar, ¿verdad? ¿Todavía hacen eso, limpiarlo? Sí. Ay, sí. Bueno. Díganmelo a mí, dice Miriam. Ay, sí. Eso no me gusta. ¿No le gusta? No, es que el mío viene por tal de que me tarde, me lo mandan muy sucio y no me gusta. Y es que solo así no se pica. Sí, cabal. Vaya, entonces ya ven, esa es la forma de discernimiento. O sea, no es que nosotros vamos a poner una etiqueta inmediatamente, este frijol no sirve. No,
O sea, lo tenemos que limpiar, sacar lo que... Eso es lo que le pasó a Lupita. Pero fíjese, Betsy, que allá hay otra enseñanza. Limpiarlo a su tiempo. Porque si cuando llega lo limpia todo, se le arruina. Bueno, pues ya vio. Entonces todo tiene que ir siendo en el tiempo que corresponde, ¿verdad? Pero ya se dio cuenta también de otra cosa, que eso que usted está diciendo, de que si usted lo limpia inmediatamente, se arruina. Eso usted lo sabe por la experiencia. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí es donde viene, la experiencia viene a dar sus sugerencias y decir, mire, haga esto, haga aquello, y todo el mundo tiene esas sugerencias. Por eso, pero es la exposición a las cosas, ¿sabe por qué? Porque quien compra el frijol siempre en el supermercado, como usted bien dice, ese frijol no sirve, ¿verdad? Porque no tiene la experiencia. sí, no la tiene. No está vivida. Yo recuerdo que la primera, ¿cómo fue? No recuerdo ahorita, tal vez Lupita se recuerda de eso, de cuando se hizo la primera entrega, que era un frijol, no del que ustedes compraron, sino que fue el que dio Cáritas. Lo que dio Cáritas, que dijeron que era un frijol que no servía. ¿Se recuerdan? Sí, Entonces, no era cierto. No era cierto, ahí está el punto. Que estaba partido. Entonces, sí, el frijol estaba partido, el frijol tal vez traía basura, pero no era un frijol que estaba podrido, o sea, para que no sirva es que esté podrido, ¿verdad? Y sin embargo, fíjense ustedes que hay elementos podridos que sirven para una alimentación rica. ¿Saben ustedes de alguno? El pozole. El pozole se hace con maíz podrido. ¿Sabían ustedes eso? No. Fíjense. Ya no lo voy a comer. No. Yo no vi en ese canal de los chefs cómo ellos ponían las mazorcas. Claro que ahora habrán de otro tipo porque todo se ha vuelto más sofisticado, ¿verdad? Pero todo ha tenido su origen en un momento. Entonces, ahora tal vez lo hacen de otra manera o con otro tipo de maíz o qué sé yo, no lo sé. Pero él explicaba, porque eso es lo interesante a veces de conocer todo en relación a la música, en relación a la cocina, en relación al baile, en relación a todo. Todo ha tenido un origen que ha ido evolucionando a través de los siglos. Pero cuando la gente conoce ese origen, por ejemplo, eso creo que se llama el chef de la cuchara o de la olla, algo así se llama. La cosa es que él conoce los orígenes de ese alimento y él explicaba cómo el maíz con todo y mazorca y todo se ponía a podrir, ¿verdad? Cosa que es increíble, pero después la forma como lo limpian, lo trabajan y todo, y sale ese que, yo no sé si ustedes han probado el pozole, pero es riquísimo. Delicioso. Y así es todo en la vida, así es todo en la vida. Va teniendo todos esos procesos y aún de las cosas que nosotros pensamos que están mal, como estamos diciendo ahorita el frijol u otras cosas, pueden salir cosas muy buenas. Si alguien vio la película de La Cabaña, hay una escena en esa película que, ¿ustedes vieron esa película, La Cabaña? Sí. Yo leí el libro. Ok. Yo leí el libro. Ok, hay una escena en la película donde el Espíritu Santo, que es el que sale ahí, ¿verdad? Entonces agarra una plantita, está en el jardín y agarra una plantita el señor que perdió a su hija y le dice, ten cuidado porque esa es venenosa. Y entonces él inmediatamente la tira. ¿Cómo puede estar en este jardín de Dios una planta venenosa? Dice, ¿verdad? Entonces le dice ella, pero si la juntas con esta, te sale algo que es extraordinario. Entonces, dice uno, así es la vida realmente. No hay cosas, ya en otro curso decíamos, el mal no es otra cosa que ausencia de bien. Entonces, si a ese mal le podemos poner un poquito de bien, pues ya se vuelve regular, ¿verdad? Ya no se vuelve ya se vuelve algo regular. Sí, porque la verdad, si queremos darle una interpretación al mal, es ausencia de bien. Es ausencia de bien, falta el bien.
Y entonces, eso lo decíamos hace 8 días. Y bueno, pues si seguimos en esa misma idea, pues aquí en el tercer párrafo dice, hemos de saber que en la vida espiritual, incluso si está, oiga, incluso si estamos llenos de buena voluntad y seguros de que Dios nos asiste con gran fidelidad, en ningún caso estamos dispensados de la experiencia de un cierto aprendizaje que implica tanteos, éxitos y errores. Dios ha querido que las cosas sean así. Es una ley humana de la que nadie está exento, ni siquiera la persona más espiritual. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros no podemos, este también ejemplo lo tenemos cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo en el Evangelio de Marcos. Pues en un momento, pues, lleno del Espíritu, Pedro contesta, pero luego después, lleno de su humanidad, también sugiere. Entonces ahí vemos los dos momentos, ¿verdad? Y no pasó ni media hora, pasaron segundos en que se actuara de una manera y de otra. Y así, eso lo debemos de ir entendiendo. Si confiando en que todo Eso es, Betsy, que manda. Betsy, eso podría ser lo que pasó con Pedro cuando en un momento Jesús le dice, esto solo te lo ha dicho Mi padre. el Sí. Espíritu Santo. Y al ratito, o sea, en ese mismo, le dice, aléjate de mí, Satanás. O sea, Sí, es lo que estamos en el mismo rato pasaron dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Y eso ya tiene una gran enseñanza. Así somos todos. Un momentito podemos estar inspirados y abiertos al amor y a la gracia, y otro al segundo entero fungún, como diríamos nosotros, como diría Ale hace un ratito, se nos fue el internet, ya no tenemos conexión. Es en cuestión de segundos, ¿se dan cuenta? Y fíjense que hay una, como hoy en la época actual, mucha gente piensa, y sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Piensan que todo es lo mismo, todas las religiones son iguales. Hay una pregunta interesante que me hicieron a mí y no sé, me gustaría como compartirlas con ustedes. Pues en la historia han habido grandes sabios y Jesús se presenta como un sabio más en la historia. También han habido grandes maestros y Jesús también se presenta como un gran maestro. Han habido también profetas, muy importante, Jesús también se presenta como un gran profeta. O sea que ahora, aquí este enfoque tiene dos preguntas que se las dejo para la semana, porque ya se va a acabar en no sé cuánto, en 7 minutos, o si pueden compartir ahorita. ¿Será que el mensaje de Jesús y todo eso solo es para que seamos buenas personas? Porque alguien me decía, es que lo que pasa es que a mí no me importa en qué religión o en qué movimiento esté mi hijo. Lo que me importa es que sea buena persona, que sea buena gente. Eso es, y era una persona, pues, practicante católica, que hacía ese comentario. A mí no me importa que sea un buen hombre, que sea una buena mujer, que no tenga malos sentimientos, que sea bueno. Eso. Entonces la pregunta es, ¿será que eso es lo que viene a enseñarnos a Jesús, a que seamos buenos? ¿Será que a eso se refiere esta cita? Por los frutos le conoceréis. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta, depende de lo que ustedes contesten, es, si hay en la historia mucha gente que ha hecho casi lo mismo que Jesús, lo mismo, milagros, sanaciones, maestro, enseñanza, y sabiduría, hay muchos, no es el único. ¿Qué sería lo uniquísimo, lo que hace a Jesús en mi persona humana? No sustituirlo o no compararlo o ¿cómo dijera yo? No cambiarlo a él, porque lo que él me da eso no me lo puede dar ningún sabio, ningún maestro, ningún profeta. ¿Qué será eso? ¿Habrá algo así en Jesús que es lo que
por lo que es tan importante para mí? O sea, son dos preguntas. No sé si las captaron. ¿Las captan? Porque quedan 5 minutos para que se acabe la otra sesión. La primera pregunta dijo que era, ¿será que Jesús nos vino a enseñar a ser buenas personas? Sí, ¿será que ese fue todo el trabajo de Jesús, enseñarnos que seamos buenas personas y que ahí que nosotros digamos, a mí no me importa, a mí lo único que me importa es que mi hijo sea un buen hombre, o a mí lo único que me importa es que mi hija sea una buena mujer, que tenga buen corazón? ¿Será eso? ¿Eso es lo que nos vino a enseñar? Según la respuesta que ustedes dan, la otra pregunta sería entonces, si han habido tan buenos maestros, sabios, profetas, buenos hombres, grandes genios, si Jesús se ve también como un genio, pero ¿qué será ¿cómo se dice? Que no se puede reemplazar, que no se puede, que eso es lo único, que por esa razón yo no cambio a Jesús por nada ni por nadie. ¿Cuál sería eso que Jesús me da a mí? Por favor, no van a ser generales, que la vida eterna, no, esas cosas no, porque no todo el mundo cree, sino cosas muy concretas. ¿Qué me da a mí concretamente? Por lo cual yo no lo voy a reemplazar jamás de los jamases. Pase lo que pase, digan lo que digan, no importa. No sé, me parecieron las dos unas preguntas muy, muy importantes para planteárnoslas en relación a adquirir experiencia y a eso de los frutos por los frutos le conoceréis. Como esa es la parte didáctica, decir, ubicarme, decir, bueno, ¿por qué yo no cambiaría? También si es, por ejemplo, bueno, porque eso fue lo que me enseñaron desde siempre, porque esa es mi religión, puede ser, pues, pero eso va y viene, Yo diría, algo que me da Jesús a mí, por lo cual yo no lo voy a reemplazar, pase lo que pase, tiemble, que quien tiemble, aquí me quedo. Y no necesariamente se llama fanatismo, se llama una convicción absoluta. Por eso. ¿Estamos? Sí, estamos. Está bien, sí. Ok, pues ya se acaba otra vez, quedan 2 minutos. No sé si tienen preguntas. 3. 2-1-0. ¿Alguna pregunta, duda o algo? Pues no como duda, ¿no? Ok, bueno, pues entonces gracias por haberse reunido y nos vemos si Dios quiere dentro de 8 días. Primero Dios. Muchas gracias, Betsy. ¿Ya se acuerdan? Gusto de ver María Que Dios las José. bendiga. Que tengan buen día. Que ya Gracias, empezamos Betsy. el 10 de octubre. Adiós. Sí, ya entramos primero, Dios. Bueno. Mañana. Feliz Día de las Niñas. Ay, ya, pero mañana. Aunque sea del perejil. Cabal. Bueno, un abrazo. Buen día, hasta luego. Un abrazo, suavecito. Adiós.